Vamos a orar entonces. Comenzamos. Señor amado Padre, te damos gracias por esta noche, por este tiempo y por esta clase que tú nos permites primero conocernos, tener comunión, orar los unos por los otros, también poder juntos aprender acerca de las religiones, Señor. Vivimos en un país religioso, donde la gente no deja su religión, pero sí hace mucho tiempo ha dejado la fe. La palabra dice que la salvación es por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Y que tú nos des las armas, Señor, nos des la gracia, la unción del Espíritu, para poder impartir fe. Y en medio de todas las dificultades que a veces nos toca atravesar, que no perdamos la fe. Más bien aumenta la fe, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo. Oramos si alguien está quizás cargado, cansado, que tú le des descanso, le des fortaleza y traiga paz en los corazones. En el nombre de Jesús, oramos. Amén y amén. Bien, entonces vamos a comenzar sin más preámbulo este, sobre las exposiciones. Está interesante. Hoy se va a exponer sobre el judaísmo, ¿no es cierto? Ahí los hermanos están, pero felices, preparados para compartir. Está Carlos Enrique. Presente. Ahí está. Yamir Enrique. Yamir, por ahí lo vi. Sí, ahí está el hermano Yamir. Ahí está, ahí está. Hermano Henry Luis González. Pablo Bellar. ¿Están todos? Ahí. Sí, eso después. Después tomamos la lista. Así algunos. Bien. Entonces, ¿quién va a comenzar? El hermano Henry. Hermano Henry. Hermano Henry. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bienvenido. Buenas noches, hermanos. Disculpen, la señal también está que se me va y creo que se escucha recortado. ¿Se le escucha bien, hermano Henry? ¿Sí? Se escucha Sí. bien, se escucha bien. Ya, hermano. Ya, muy buenas noches entonces con todos mis hermanos. Somos el grupo de hermanos que nos ha tocado el tema del judaísmo. Y bueno, en lo que hemos podido buscar y ver y poder adquirir información con respecto al judaísmo. Como una manera de introducción, podemos decir que es una religión monoteísta y es también una de las tantas religiones de la historia de la humanidad, y también es un conjunto también de instituciones religiosas en el pueblo de Israel. Esta se traza de la fe, la cultura y la historia del pueblo judío. Esto es lo que se compartía, ¿no?, en el pueblo judío, tanto también que el término que se deriva de su nombre es de una de las 12 tribus, una de la tribu de Judá. El judaísmo también se llega a extender hasta el año 70, pero justo en ese año también se llega a la destrucción del templo en Jerusalén, y esto es dado por los romanos, tal y como Jesucristo había anunciado. Se estaba cumpliendo en aquel entonces aquella destrucción.
Ya en ese periodo también surgen academias, ¿no? Y también maestros reconocidos como por ejemplo Gamaliel de Yamné. Esta medida que estaban viviendo ya el pueblo judío, ¿no? Ya estaban convirtiéndose pues en una vida religiosa, ¿no? Y a la vez también ya iba desapareciendo, ya había desaparecido, según he podido ver, el sacerdocio, dice, desde aquel momento de que fue destruido el templo. También se llega a codificar y también a poder surgir, ¿no? El Talmud, el cual surge como una literatura interpretativa, ¿no? Como la Midrash y la Mishnah. El judaísmo florece y en varias disciplinas académicas instigado por el avance también judío, es decir, en el judaísmo moderno. En esos últimos siglos también culminan con el regreso a Israel. La doctrina judía, bueno, es monoteísta y es antitrinitaria, ¿no? Es decir, solamente creían en un solo ser divino, el cual llamaban Jehová, y su énfasis principal era el judaísmo normativo, en el cual descansaba en el Torá, el cual es los 5 primeros del Antiguo Testamento, en el cual llamamos Pentateuco. El judaísmo también estuvo dividido desde antes de la venida de Cristo. Entre esas divisiones podemos conocer que estuvieron los fariseos, los saduceos y también los esenios. En la edad también, más adelante, la edad media, no pudieron absorber, ¿no? A los caítas. Pero en fechas más recientes surgieron grupos liberales, conservadores y reformados que hacen concesiones al medio de los cambios históricos. Bueno, los ortodoxos que se mantienen, dice, lo más cerca posible del judaísmo de épocas anteriores, estos últimos disfrutan de grandes privilegios en Israel, además de la observancia de la ley y de la práctica de la circuncisión. Los judíos mantienen su esperanza mesiánica, es decir, que Dios establecerá su gobierno perfecto sobre la tierra por medio del Mesías. Y bueno, aún lo siguen creyendo, que pronto vendrá también. El proceso y el desarrollo de su pensamiento, ¿no? Y sobre todo un enorme sector judío se había identificado con el liberalismo e incluso también con el secularismo más rampante. Un alto número de judíos también contrae matrimonios con gentiles y en realidad solo una minoría practica, ¿no? Actualmente su religión, generalmente elegidas por rabinos, maestros que eran de la religión. Bueno, dentro de esta misma, dentro de lo mencionado al judaísmo, y bueno, en lo que podemos mencionar, lo que nos toca en esta exposición, es más enfatizar en lo que es
el judaísmo tanto en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento y también el de nuestros tiempos, el moderno. Y bueno, de aquí siguen mis demás compañeros con la exposición. Bien. Henry, muy bien. Hay un poquito de tiempo, unos 2, 3 minutos, ya que uno tiene más o menos 10 minutos. Si alguien quiere preguntar algunas cosas, sin complicarle la vida al compañero, ¿no? Si no hay algunas cosas. Es muy interesante la historia de la nación judía y tiene mucho que ver con el cristianismo, pues como todos comenzamos ahí. Y más aún nosotros, la promesa dada a Abraham, por ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en Cristo, nosotros fuimos incluidos a ese pueblo original de Dios en realidad. La iglesia es ese pueblo de Dios, ¿sí? La conformamos judíos, gentiles, sin distinción de raza. Qué interesante. Una pequeña pregunta, yo no sé si alguien quiere preguntar algo. Hay algo particular de la nación judía. Pastor, una consulta. Quería hacer una pregunta, Sí. si es que se puede. Sí. Hoy en día la nación judía espera al Mesías. No sé si han podido averiguar algo sobre, no sé si será un rumor, sinceramente, o qué tan verdad es de este supuesto Mesías judío que había salido en redes. Ajá. Y qué parte de cierto y qué parte de no, o bueno, la información que tienen. Porque obviamente ellos lo van a mantener en reserva, ¿no? Sí. Y en todo caso, la pregunta va más por esto, ¿no? O sea, ¿cuál es la expectativa de los judíos respecto al Mesías? Que no es lo mismo para nosotros. Claro, la pregunta es si algunos de los que ya que estuvieron viendo sobre los judíos, si de repente han averiguado sobre eso. El actual Mesías que salió en redes hace poco, si Se le fue el audio, pastor. La señal está Hola, que va y hola. hermano. A mí también está que me falla la señal. Ahora sí. Sí. Ahora sí, ¿no? Es la Sí, señal. ya. Ahí está, creo que ahí está. Hay que reprender, hermano, son espíritus. Pastor, es el espíritu de Internet. El hermano Leo que se mueve en ese ambiente. Está bien. A ver, entonces, ¿han averiguado sobre eso o no? La pregunta es para, en realidad, para los cuatro, ¿no? Quiero prender mi cámara, ¿cómo hago? ¿Pero cómo pues prender mi cámara? ¿Acá? Sí. Acá. ¿No? Ya pues, si no, no hay problema, no es que ya te digo que no. Bueno, No se averigua. yo podría afirmar que igualito, bueno, se informa en las redes, ¿no? Pero a veces no es verídico la información, ¿no? O sea, no hay una fuente confiable para ver si es una información pues real. Tenemos que saber bien las fuentes de dónde sale la información, ¿no? Porque, como dice el hermano, sobre todo en Facebook, he visto bastante, se suelen sacar lo que se conoce como fake news, tienen fuentes equivocadas o son para generar polémica. Sí. Pero también la pregunta es si ellos están esperando un Mesías o no. Vimos que cuando vimos los musulmanes, Sí están esperando ellos un están Mesías, esperando. pastor. Sí están esperando un Mesías, pastor. Claro. Sí están Claro, esperando. porque ellos al no aceptar a Cristo, sí, Por sabemos supuesto. que sí están esperando Mesías. Sí, ellos tienen las profecías, todo.
Sí, sí, sí. El problema es que no aceptaron a Cristo, pues como me decía, ¿no? Bien, entonces, hermano Henry, Hermano ¿ahora Yamir, quién sigue? hermano Yamir. Mano Yamil, ¿qué Aquí vas a estoy. exponer? ¿Dónde estás? ¿Ahí desde la playa? ¿Dónde estás, hermano? Estoy trabajando. Está trabajando. Muy bien, mire, desde su trabajo. Una de las bendiciones, yo siempre, cuando digo una cosa, digo la otra. Bueno, pero una de las bendiciones de las redes es esta, de que uno, si sería el caso, hasta desde su lugar de trabajo, se conecta, ¿no? O si está viajando, ayer, luego usted estaba viajando, llegando, y estaba ahí conectado, bueno, participando inclusive. Así que utilizando bien las redes es una bendición. Bien, ya mire entonces, te escuchamos Ya, atentamente. bueno, hola, justamente en el grupo nos repartimos sobre el judaísmo, es un tema muy extenso y bueno, en este caso vamos a hablar sobre el judaísmo en el Antiguo Testamento. Les utilizo la diapositiva, ya. Bueno, estaba explorando por las redes y entonces pude ver, durante esta exposición vamos a ver tanto como la religión, eh, la, las costumbres alimentarias que tenían en el judaísmo en el Antiguo Testamento, tanto como un símbolo. Así que bueno, el judaísmo, la primera y más antigua de las tres grandes religiones monoteístas. Es la religión y forma de vida del pueblo judío. Las leyes y los principios básicos del judaísmo se derivan de la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Bueno, la enseñanza y principio más importante del judaísmo es que hay un solo Dios. Hay un solo Dios incorporo y eterno. Bueno, que quiere que todos los hombres hagan lo que es justo y misericordioso. Todas las personas son creadas a imagen de Dios y merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Bueno, es un pueblo con alianza. Bueno, el pueblo judío sirve a Dios por medio del estudio, la oración y la observancia de los mandamientos establecidos en la Torá. Esta fidelidad a la alianza bíblica puede ser entendida como la vocación, testigo y misión del pueblo judío. A diferencia de algunas religiones, el judaísmo no cree que otros pueblos deban adoptar sus propias creencias y prácticas religiosas a fin de ser redimidos. Es por sus hechos, no su credo, que el mundo es juzgado. Los justos de todas las naciones tienen una participación en el mundo venidero. Bueno, por esa razón, el judaísmo no es una religión misionera activa. La comunidad acepta conversos, pero esto es a decepción de las autoridades religiosas judías competentes. No es simplemente una cuestión de autoidentificación personal. Bueno, en cuanto a sus escritos sagrados y religiosos, bueno, el texto religioso judío más importante es la Biblia misma, lo que algunos cristianos le llaman el Antiguo Testamento, el cual constante en los libros de la Torá, los profetas y los escritos. Después de la destrucción del templo de Jerusalén por los romanos en el año 70, los eruditos religiosos judíos en la tierra de Israel compilaron los 6 volúmenes de la Minsa, con el fin de registrar y preservar el canon de la legalización religiosa, bueno, leyes, costumbres judías, bueno, y durante los siguientes 5 siglos esta fue completada por la Gemara. Comentarios registrados, discusiones y debates aportados por los estudiosos rabínicos en la tierra y en Babilonia. Juntos, esos dos textos contribuyen el Talmud,
el cual sigue siendo una fuente viva de estudio, pensamiento y comentario religioso. Bueno, en cuanto a su vida religiosa, gran parte de la observancia religiosa judía se centra en el hogar. Eso incluye oraciones diarias que se dicen 3 veces al día, por la mañana, la tarde y después de la puesta del sol. Las plegarias congregacionales suelen tener lugar en las sinagogas. Una casa judía de oración y estudio los lunes, jueves, el sábado, festivales y fiestas santas. El servicio de la sinagoga incluye lecturas en hebreo de la Torá y de los profetas. El servicio de la sinagoga puede ser conducido por cualquier miembro informado de la congregación. En la mayoría de las sinagogas, esta función es realizada por un cantor o un rabino, un maestro religioso ordenado que ha estudiado una yeshiva, un seminario religioso judío. Bueno, entre sus deberes profesionales se espera que el rabino lleve a cabo sesiones de estudio semanales o diarias para los miembros de la congregación. El rabino también puede ser llamado a dar disensiones informadas con respecto a la aplicación de la ley religiosa y judía y la tradición a la vida cotidiana. Esto puede incluir resolución de diferencias personales, cuestiones más serias, tales como el divorcio religioso, son referencias a un Beit Din, una corte religiosa judía local. Y bueno, en cuanto a sus leyes alimentarias, los judíos tradicionales observan las leyes alimentarias derivadas del libro de Levítico. Estas leyes incluyen prohibiciones contra el consumo de carne, productos lácteos, en la misma comida, la matanza ritual humanitaria de animales y la prohibición total contra el comer sangre, carne de cerdo, mariscos y otros alimentos prohibidos. A pesar de que las leyes alimentarias pueden tener un beneficio higiénico, la motivación principal parece haber sido el deseo de inculcar moralidad, autocontrol, abnegación en la vida personal de un pueblo, que se esperaba observe las leyes de la Torá. Incluso en las peores de las circunstancias. Sin embargo, en este, como en otros asuntos de la ley y costumbres religiosas judías, el grado y la forma de observación difiere entre las 3 principales tendencias contemporáneas en el judaísmo: ortodoxos, conservadores y reformistas. Bueno, y en cuanto a las fiestas y días de conmemoración, bueno, el 7º día de la semana es el sábado, un día de descanso bíblicamente ordenado. No se permite ningún trabajo, excepto aquel conectado con el culto o la preservación de la vida y la salud. Central a la observancia del sábado es la lectura matutina en la sinagoga de la parte de la Torá de la semana. Las fiestas santas observadas en septiembre, octubre, son un tiempo de oración e introspección solemne. Los 2 días del arroz Hachana, el año nuevo judío, marca el comienzo de los 10 días de penitencia, que terminan con el ayuno de Yom Kippur, el día de la expiación. Bueno, los tres principales festivales del año religioso judío también están bíblicamente ordenados. Ahí vemos el Pesaj, que es la Pascua, conmemora la Pascua bíblica y el éxodo de Egipto. El Pentecostés, bueno, la fiesta de las semanas, conmemora la entrega de la ley en el monte de Sinaí y Sucot. Los tabernáculos conmemora la estancia en el desierto. Bueno, hoy, como en los tiempos antiguos, estos 3 festivales son ocasionales de la peregrinación de Jerusalén con la oración en el muro de los lamentos. Un remanente del muro
de contención exterior del monte del templo, la destrucción del templo es llorada en el ayuno de Tichá. Bueno, el noveno día del mes judío. Otro día de la fiesta de Salén, Purim, conmemorando el rescate de los judíos en los días de la reina Esther. Día de conmemoración de mártires y héroes del Holocausto, en honor a la memoria de los 6 millones de judíos asesinados por los nazis, y el Día de la Independencia de Israel, en el que se celebra la restauración de Israel a la soberanía nacional. Y bueno, la centralidad de Israel, bueno, la tierra de Israel es central en la historia, vida, esperanzas y aspiraciones del pueblo judío. Es hacia Jerusalén que los judíos observantes se vuelven en la oración. Es aquí en la tierra prometida en la Biblia que la costumbre y la tradición judía, así como la identidad del pueblo judío, se pueden realizar más plenamente. Bueno, en la edad mesiánica, tradicionalmente el pueblo judío vive a la espera de la llegada de una era mesiánica, en la que es la paz universal será establecida en la tierra de acuerdo a la visión de los profetas de Israel. Y bueno, por último tenemos este símbolo que es llamada la estrella de David, y bueno, lo podemos ver en la bandera del pueblo de Israel. Gracias, bueno, va a pasar mi compañero ahorita. Hermano. Bien, bien, Yamir, como decían, hasta aquí te dio el Señor, ¿no? Hasta aquí me dio el Señor. Decisiva es palabra de hombre. Está bien. Una pregunta breve para cualquiera de los que, Yamiro. Y a mí me sonó la conversión al judaísmo. Claro, ellos no hacen trabajo misionero, ¿no es cierto? No andan evangelizando tampoco. Pero ahí mencionabas tú algo. ¿Cómo es el tema de la conversión al judaísmo? ¿Hay conversiones y cómo en todo caso? O sea, vemos en la Biblia que, por ejemplo, Ruth se convirtió al judaísmo como otros, pero la forma actual, ¿cómo es la conversión al judaísmo? Tú mencionaste algo de eso, Yamil. No sé si viste algo más sobre eso o no. Bueno, según estaba viendo sobre, bueno, según lo que entendí de la pregunta, y bueno, estaba revisando unos cuanto a personas que están viviendo básicamente ya en el pueblo judío, bueno, como Samuel, hermano de Fernanda Brunet, podemos ver que básicamente los judíos, como mencionábamos antes, están esperando aún la llegada del Mesías, ¿no? Pero básicamente la conversión en Israel se está dando porque Dios en su misericordia permite que tengan un encuentro cara a cara con ellos, ya sea por visiones, ya sea que se les aparece literalmente, así como Saulo de Tarso. No sé si por ahí va la pregunta. No era esa la pregunta, Yamil. Pastor, sí, mire, en la actualidad, bueno, en la actualidad también la conversión judía se adopta, pues, por 3 procesos, ¿no? Uno es que es el más conocido, que es por la circuncisión, ¿no? Y el otro es por un tema que se llama baño de purificación, el miskei, y el otro es por el que es esta persona va a una congregación donde recibe una validación por el tribunal rabínico del que está en ese momento, ¿no? Para que pueda Está bien. para que pueda entrar a no convertirse
en judío, ¿no? En caso de las mujeres, pues lo más normal es cuando Esther, en el caso, por ejemplo, de Esther, se había casado pues con un judío, ¿no? Hijo de Noemí, ¿no? Que No, vivían en Belén. no, Ruth, Esther no. Ruth, perdón, Ruth, estoy hablando de Ruth, sí, ¿no? Sí, está bien. Sí, por ahí va Yamil, ¿no? Yamil habló sobre la conversión de un judío al cristianismo. Caliente, toca Ah, poco, no, tomando. le entendí mal la pregunta. Ah, por ahí, sí. Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, eh, continuamos entonces hacia adelante. Ahora sigue Nuestro hermano Pablo Lezameta. Pablo Alezameta. Amén, pastor. Bien, escuchamos Eh, entonces, Pablo. eh, Hermano, buenas noches con cada uno de ustedes. Es un gusto y una alegría de estar nuevamente con ustedes en esta exposición, ¿no?, que estamos realizando. Bueno, estaba escuchando, ¿no?, a mis compañeros muy detenidamente, ¿no? Pero vamos a tratar de dar un enfoque resumido de lo que, ¿no?, lo que se ha preparado, ¿no?, con relación al tema del judaísmo. Bueno, el tema que voy a exponer en esta noche, el judaísmo en el Nuevo Testamento, ¿no? Pero primero vamos a ver algunos conceptos y también dar un enfoque, ¿no?, entre el judaísmo del Antiguo y del Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento, como todos sabemos, es la segunda parte de la Biblia, ¿no?, cristiana. El Nuevo Testamento está conformado por 26 libros y 260 capítulos, ¿no?, y está conformada por los hechos relativos a la vida del ministerio y crucifixión de Jesús de Nazaret, así como diversos hechos sucedidos en las primeras décadas del cristianismo. Ahora, vamos a ver el concepto en sí del judaísmo. El término judaísmo se refiere a una religión, ¿no?, a una tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente es la más antigua, ¿no?, de las tres religiones monoteístas, como mis compañeros acababan de mencionar. Entre ellos también, ¿no?, está el grupo que incluye, ¿no?, los cristianos y el islam. El judaísmo se origina en el Medio Oriente, ¿no? Su contenido principal, ¿no?, del judaísmo es la Torá, también llamada, como nosotros llamamos, los Pentateucos, ¿no? ¿Cuál es el concepto principal de los judíos, no? ¿Cuál es el contenido principal de los judíos? El rasgo principal es la creencia de la fe judía, es que Dios es omnisciente, que Dios es omnipotente, es personal y providente, ¿no? La Torá contiene 613 mandamientos que se resumen, ¿no?, en 10 mandamientos. La Sagrada Escritura del judaísmo, existen tres grupos fundamentales, ¿no?, o tres documentos importantes, ¿no?, que es la ley, los profetas y los escritos, ¿no? En los escritos tenemos los salmos, los proverbios. Esta escritura también forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia cristiana. El judaísmo, no acepta la inspiración del Nuevo Testamento, hermanos, ni su relato, ni su cumplimiento, ¿no?, de las profecías que están plasmadas dentro del Nuevo Testamento. El judaísmo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos ver el judaísmo en el Nuevo Testamento? Son dos religiones que emergen del Templo de Jerusalén cuando fue destruido, hermanos, por el Imperio Romano en los años 70 después de Cristo, ¿no? El judaísmo y el cristianismo, a pesar, ¿no?, de ser dos religiones, tenían creencias diferentes, ¿no? Ahora vamos a ver cuáles son las creencias que tenían, ¿no?, los judíos. Por ejemplo, ¿no?, los judíos, ¿no?, el Torá iluminaría la presencia omnipotente de Dios en la vida cotidiana de un judío. A la vez ellos no creían en el Nuevo Testamento y no creen en Jesús, que Él es el Mesías, ¿no? A comparación con nosotros los cristianos, entendemos que la Torá en la edad mesiánica es fundamentalmente apologética. Para nosotros los cristianos, Jesucristo, ¿no?, es el Mesías. Entonces, ¿qué es lo que piensan los judíos de Cristo en el Nuevo Testamento, ¿no? ¿Qué es lo que ellos piensan? El judaísmo rechaza a Jesús como Dios, ¿no?, como ser divino,
como intermediario entre los humanos y Dios, como Mesías o como santo, ¿no? Tampoco creen en la creencia de la Trinidad. Ellos consideran que es algo incompatible con el judaísmo. Y al igual, ¿no?, que otros principios cristianos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Ahora, en el judaísmo, ¿no?, tenía costumbres, tradiciones, el pueblo judío en el Nuevo Testamento. Y hoy vamos a detallarlo, ¿no? Voy a tratar de ser lo más breve posible. El rasgo principal de la fe judía es la creencia de Dios omnisciente, omnipotente, personal y providente, que había creado el universo y es elegido por el pueblo judío para revelar la ley contenida en los 10 mandamientos y las prescripciones rituales de los libros tercero y cuarto de la Torá. Ahora, también si nosotros analizamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar sectas, ¿no? Por ejemplo, estaba averiguando el estudio de las políticas religiosas de Israel en el primer siglo de nuestra era, nos ayudará a poder entender mejor, ¿no?, muchos pasajes del Nuevo Testamento, en general, de los evangelios, ¿no? A partir de ello, comenzamos a explicar, ¿no?, las sectas, ¿no? En el Nuevo Testamento vamos a ver muchas sectas, ¿no?, como los saduceos, los fariseos, los celotes, los esenios, los herodianos. Pero existía dos sectas bien relevantes, ¿no?, que eran los saduceos y los fariseos, ¿no? Vamos a hablar, ¿no?, en esta noche en forma detallada, las sectas llamadas saduceos, ¿no? Con relación a los saduceos, si nosotros nos podemos investigar, no es una secta que no, en mi persona no encontré mucha biografía, ¿no?, con relación a los saduceos, ¿no? Ustedes saben que los saduceos eran progresistas, religiosamente bien conservadores, políticamente colaboradores con el Imperio Romano. Y a la vez, era una secta, los saduceos estaban constituidos por la aristocracia de los judíos, ¿no? O sea, ellos provenían de una sociedad aristocrática. Y lo más importante, sus miembros principalmente estaban asociados al sacerdocio, ¿no? Por ser familias acomodadas, tenían una relación con los romanos y griegos. Como sacerdotes, los saduceos se encontraban de la dirección, ¿no? Ellos se encontraban de la administración del templo de Jerusalén. Y ellos, ¿no?, en esos tiempos ocupaban las principales posiciones, ¿no?, los principales cargos. Y a la vez, como sacerdotes, ¿no?, al ocupar cargos importantes, existía mucho nepotismo en ese entonces, ¿no?, lo que dice la palabra del Señor. Y eso nos da a entender, ¿no?, que ellos tenían mucho poder. Ahora, los saduceos alcanzan un auge en el periodo del Imperio Romano, en los años 34 antes de Cristo y posteriormente en los años 324 después de Cristo. En el Nuevo Testamento son los saduceos y fariseos quienes ejercían el papel de rivales y enemigos de Jesús, hermanos. Estas dos sectas eran quienes acusaban a Jesús, ¿no? Y casualmente acusaban a Jesús en el Sanedrín, ¿no? El Sanedrín es el Tribunal Supremo Cívico Religioso de Israel. Y a la vez también denunciaron ante el prefecto romano que fue Poncio Pilato. Un concepto importante, ¿no? ¿Cuál es su doctrina fundamental de los judaístas? Ese es el Mesías. Originalmente, los judíos creían que Dios enviaría un poderoso mensajero, ¿no?, llamado Mesías, que libraría a Israel de sus opresores y abriría un reino de paz y prosperidad, ¿no?, para el pueblo de Israel. Hoy en el día, ¿no?, haciendo una comparación,
Los judíos ya no tienen un Mesías personal, sino la esperanza de una era mesiánica, hermanos, de la justicia y la verdad para que los judíos, para la segunda venida, ¿no? O sea, los judíos, ¿no?, están esperando, ¿no?, al Mesías, pero todavía está en el futuro, ¿no? Eso es lo que, ¿no?, estaba averiguando. Ahora, con relación a la vida religiosa judía en el Nuevo Testamento, ¿no?, vamos a hablar un poco sobre las sinagogas, ¿no? Nació y floreció durante el cautiverio babilónico. Y después de él, la tradición afirma, ¿no?, que el profeta Ezequiel, uno de los cautivos de Tel Aviv, cerca del río Quebar, en la Baja Mesopotamia, fue el fundador de las sinagogas. Durante los siglos posteriores al cautiverio, los judíos voluntariamente se esparcieron por todo el mundo, hermano. De modo que es difícil hallar, ¿no?, una ciudad de una comunidad, ¿no? Cada comunidad, hermanos, esto es importante, cada comunidad tenía una sinagoga, o se debía establecer una sinagoga, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se formaba una sinagoga? Cuando había 10 adultos, varones, y esos 10 tenían, ¿no?, que convertirse en sus primeros dirigentes. Avanzamos un poquito más. La sinagoga sirvió quizás, ¿no?, para otra institución, para conservar la religión y la cultura. Muchas veces, ¿no?, para eso fueron creados las sinagogas. En el sentido de la individualidad racial propia de los judíos, las sinagogas nunca fue un lugar de sacrificios como el templo, ¿no?, de Jerusalén. Y por lo tanto no era considerada como un lugar de culto en su sentido más elevado, ¿no? En ella se realizaban los servicios cada sábado y en los cuales se leía y se explicaba la ley y los profetas, ¿no? La cual, ¿no?, constituye el centro de atención. Las sinagogas frecuentemente también servían, ¿no?, durante la semana como tribunal local, ¿no?, y a la vez también servía como una escuela. Entonces, haciendo un pequeño resumen a la vida religiosa de las sinagogas en el Nuevo Testamento. Las sinagogas eran un lugar para recibir instrucciones, ¿no?, en las escrituras, y también servía para orar. Las comunidades judías existían separadamente, ¿no?, en muchos países extranjeros. Y ellos normalmente se ocupan de sus propios asuntos civiles y religiosos, pero siempre sujetas, ¿no?, por supuesto, a la ley de su país, ¿no? Eso sería, pastor, en forma resumida, ¿no?, el judaísmo en el Nuevo Testamento, pastor. Bien, Pablo de esa meta, muy bien, muy bien. Qué interesante esa forma de él de leer así, ¿no? Dándole sentido a cada, muy interesante, hermano, muy bien la exposición. ¿Usted tiene acá una obra? Sí, pastor. Ah, claro, pues tiene experiencia, hermano. Muy bien, hermano. Aparte que interesante el tema, los judíos en el Nuevo Testamento, muy interesante, según Sí. lo que mira en el Antiguo. Pastor, Muy interesante. lo que el hermano Josué estaba, ¿no?, haciendo una pregunta sobre los judíos. Usted sabe que los judíos Sí. no creen en el Nuevo Testamento y no creen en Cristo. Y a la vez, ¿no?, Sí, sí. ellos están esperando, ¿no?, al nuevo Mesías para el futuro. Están esperando, sí. Sí. Bien. Hermano Pablo, quería preguntarle, ya como se estuvo averiguando sobre el tema,
sí sabemos que en su comienzo, vemos en el libro de los Hechos, la historia, ¿no? De la reacción del pueblo judío hacia los judíos también, pero convertidos al Evangelio, al cristianismo. Pero al pasar el tiempo, pues no, ya no, hoy no hay violencia, pues no, en cuanto a eso. Pero ¿cómo toman ellos a un judío convertido, mesiánico, como dicen? ¿Lo consideran judíos igual que ellos o cómo es la relación? ¿Se averiguó algo sobre eso? Porque un judío mesiánico, o sea, que cree en Jesucristo como el Mesías, pero ellos se siguen considerando judíos a la vez, ¿no es cierto? Pero la idea es cómo lo toman los judíos, no mesiánicos, a los judíos mesiánicos. ¿Entiende la pregunta? Pastor, no le escuché bien la pregunta, no le escucho nada. No escucho nada. Nada, pastor. Pero, parece que está filtrándose un sonido. Está bien. ¿Aló? ¿Me escucha bien o? Aló, aló, bien? Pastor, ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, yo lo escucho bien. Yo sí no le escucho bien, pastor. ¿No me escuchan bien a mí? ¿Los demás tampoco? Sí le escucho, pastor. Aló. Sí le escucho. Sí me escuchan los demás, sí. Sí escuchan bien los demás. Pastor, esa pregunta me la podría decir a mí porque yo voy a hacer judaísmo moderno. Ahí es donde también se va a hablar de eso. Qué bueno, entonces ya, lo dejamos ahí, ya está ahí. Dice él. Está bien. Aló, pastor, ¿me escucha? Sí, yo lo escucho bien, hermano Pablo. Ya. Entonces esa pregunta va a ser para nuestro hermano, ¿no? Para que la pueda responder. Ya, está bien. Bien. Gracias, hermano Pablo. Muy bien la explicación. Muy amable, pastor. Bien. Gracias. Bien, entonces ahora el hermano. Hermano, buenas noches. Los saludo en el precioso y bendito nombre de Jesús. Bueno, yo tengo la oportunidad de exponer el judaísmo moderno, ¿no? Bueno, si hablamos de judaísmo, pues hablamos de diferentes ramas, ¿no? Y, dentro del judaísmo se ha la tendencia de varias religiones, o quizás ¿no? Por ejemplo, tenemos el judaísmo ortodoxo, el judaísmo reformista, el judaísmo conservador, el judaísmo humanista, el judaísmo mesiánico, el judaísmo reconstruccionista, el judaísmo caraíta, el judaísmo jasídico y el judaísmo rabínico. O sea, mira, cuántas ramas hay dentro del judaísmo, pero se considera pues como una creencia o una religión aparte, ¿no? Vamos a hablar, voy a explicar los 4 judaísmos más importantes, predominantes del judaísmo moderno, y voy a empezar con el judaísmo ortodoxo, ¿no? Mis hermanos han explicado ya, pero podemos decir que el judaísmo ortodoxo se puede definir como la religión de aquellos judíos que se adhieren más estrictamente a las creencias y prácticas tradicionales, ¿no? O sea, a lo antiguo, ¿no? El judaísmo en su inicio, ¿no? La ortodoxia judía niega la posición del judaísmo reformista, de que la Biblia u otros escritos sagrados judíos contienen no solamente principios morales eternamente válidos, sino también adaptaciones e interpretaciones legítimamente adaptables a tiempos modernos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando pues del judaísmo ortodoxo, ¿no? El judaísmo en sus inicios. Mis hermanos ya lo explicaron, lo que está escrito ahí es para que ustedes lo puedan leer también y puedan también ustedes aprender, ¿no? Aquí podemos hablar que el judaísmo ortodoxo, pues su principal escritura es el Torá, ¿no? El Torá que se compone pues en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y la ley oral codificada que es el Mishnah, y la interpretada que es el Talmud, que también ya fue explicada, ¿no? El judaísmo ortodoxo ha resistido a las presiones para modernizarse y se ha aferrado prácticamente como el culto diario de las leyes dietéticas que explicó mi hermano Yamir, las oraciones ceremoniales tradicionales y el estudio regular e intensivo de la Torah, y la separación de hombres y mujeres en la sinagoga. También impone una estricta conservación del sábado, el Shabbat, y las festividades religiosas que también mi hermano Yamir explicó, ¿no? Sin embargo, dice, ¿no? Pero si hablamos, pues, ¿no? Que los datos demográficos de los judíos en el mundo están sujetos a un debate, ¿no?
en el 2008 se estima que más de 6 millones de judíos viven en Israel y 1.57 millones en Estados Unidos, ¿no? En la actualidad, en los Estados Unidos, muchas sinagogas ortodoxas se han unido para formar la Unión Congregacional Judía Ortodoxa de América. La mayoría de los rabinos ortodoxos están afiliados al Consejo Rabínico de América y la Unión de Rabínicos Ortodoxos de los Estados Unidos y Canadá, o la Alianza Rabínica de América, ¿no? Y la Universidad Yeshiva en la ciudad de Nueva York, ¿no? Entonces, el judaísmo ortodoxo predomina, ¿no? No solamente en Israel, sino predomina también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, es una de las religiones judías más modernas en la actualidad, ¿no? Lo que está escrito, lo he puesto también para que ustedes lo puedan leer, pero estamos haciendo un resumen, ¿no? Lo que ellos practican, como dijo nuestro hermano Yamir, es la ley escrita, que es el Torá. El Torá es la sustancia de la revelación divina de Israel, el pueblo judío, la enseñanza o guía revelada por Dios para la humanidad, ¿no? La Torá hace referencia a los primeros 5 libros de la Biblia hebrea o el Antiguo Testamento, el Pentateuco, llamado en el cristianismo, ¿no? Y estos libros pues los conocemos, ¿no? Que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Ellos practican las leyes orales, que es el Mishnah y el Talmud, ¿no? El Mishnah significa estudio repetido, ¿no? Y es la colección y la codificación posbíblica autorizada más antigua de las leyes orales judías, recopiladas por numerosos eruditos llamados el Tannaí durante un periodo aproximadamente de 2 siglos, ¿no? Es el Mishnah, ¿no? Y también el Talmud, pues, es el estudio intensivo de la Mishnah por los estudiosos posteriores en Palestina y Babilonia, ¿no? Y los resultados dan 2 colecciones de interpretaciones y anotaciones, la misma llamada Talmud, ¿no? Escucho una música. Tienen su micro, por favor, tienen su micro. ¿No? Ese es el Talmud, ¿no? Ahí escucho una música. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? También, ¿no? Las secciones de la Mishnah, ¿no? ¿En qué consiste la Mishnah? La Mishnah comprende varias secciones, ¿no? Habla sobre el Nashin, que explica las leyes religiosas sobre los esposos, el matrimonio, el divorcio, las actas de divorcio y ciertos votos que afectan la vida matrimonial. También habla el Mishnah del Nesikin, ¿no? Que significa daños, que abarca el derecho civil y penal en relación con daños, robos, relaciones laborales, usura, bienes raíces, sociedades relacionadas con inquilinos, herencia, composiciones de tribunales, jurisdicción y testimonio de decisiones erróneas del Sanedrín, ¿no? Ese es el Nesikin, ¿no? Y el Kadashin, que quiere decir cosas santas, que se proporciona una descripción detallada del complejo del templo de Jerusalén y análisis de las leyes que regularizan los sacrificios del templo y otras ofrendas y donaciones, ¿no? Y por último, el Tohorot, que significa purificación, y esto pues se refiere a los rituales de purificación, ¿no? Y bueno, también lo que dijo nuestro hermano Yamil, ¿no? Las leyes dietéticas, ¿no? De lo que los judíos, qué es lo que se les permitía comer y lo que no podían comer, ¿no? Que habla sobre los peces, que no se podía comer peces que no tenían escamas y no tenían cola, ¿no? Y no podían comer sangre y animales así, ¿no? La ley, ¿no? Habla de las leyes dietéticas, ¿no? El Karush, ¿no? Que también el hermano Yamir mencionó, ¿no? Se celebraban la Pascua, ¿no? La Pascua es un día festivo que conmemora la liberación de los hebreos de la esclavitud de Egipto, que se celebra, pues, se celebra, comienza el 15 y termina el 21 de marzo o de abril, ¿no? El Hanukkah, ¿no? El Hanukkah en hebreo de dedicación, ¿no? El Hanukkah también llamada la fiesta de la dedicación, festival de las luces o fiesta de los macabeos. Es un festival judío que comienza el 25 del mes Kislev o en diciembre, según el calendario gregoriano, y se celebra durante 8 días. El Hanukkah reafirma los ideales del judaísmo y conmemoración de rededicación del segundo templo de Jerusalén, ¿no? Al encender velas cada día del festival, aunque no se mencione el Hanukkah, pues no, en la Biblia no encontramos el Hanukkah, ¿no? El Hanukkah es una celebración religiosa judía de las más populares, pero no es bíblica, no está en la Biblia, ¿no? Ahora vamos a hablar de otra clase de judaísmo, ¿no? El judaísmo conservador, ¿no? Durante siglos, dentro del judaísmo predominó una corriente ortodoxa unánimemente aceptada y respetada. Pero en el año 1789, la Revolución Francesa, con sus postulados de igualdad y libertad y fraternidad, trajo aparejadas profundas transformaciones en todos los niveles
Las comunidades judías de Europa Occidental se vieron afectadas por las nuevas ideas que reclamaban un estatus equitativo para todos los individuos y que enfatizaban el predominio de la razón por encima de la fe. La ortodoxia tradicional exigía la observancia estricta de todos los preceptos religiosos sobre la base de la Torá bíblica judía. Para muchos judíos, la esencia se mantenía incolume ante el paso del tiempo, pero el ritual y las costumbres debían adecuarse a los tiempos modernos, ¿no? Pues es que es el judaísmo conservador, ¿no? Acá vemos semejanzas y diferencias con el judaísmo ortodoxo, es que las observancias limitadas, ellos eran más limitados en la ley dietética, ¿no? O sea, ellos consentían comer cosas que quizás el judaísmo tradicional no lo hacían, ¿no? Ellos tenían esa observancia limitada, ¿no? A diferencia de los ortodoxos, que son muy estrictos en la preparación de los alimentos, y de los reformistas, que no proponen ningún ajuste a la práctica de este ritual, los conservadores mantienen la observancia limitada del Karush, o leyes dietéticas judías, ¿no? También la diferencia era la mezcla de hombres y mujeres. El judaísmo conservador, como el judaísmo reformista, en las sinagogas conservadoras, como en las reformistas, no existía separación entre hombres y mujeres, ¿no? Ellos podían, en la misma sinagoga, podían orar, podían compartir la palabra, no había distinción, ¿no? A comparación, pues, del judaísmo ortodoxo, ¿no? Que sí había se le podría decir, ¿no? Una excepción, una discriminación hacia la mujer, ¿no? ¿No? Acá habla la observancia del Shabbat, mientras que los ortodoxos prohíben totalmente la utilización de automóviles, estamos hablando del tiempo moderno, para el Shabbat, ¿no? Y los reformistas lo permiten, los conservadores indican que se puede viajar en coche para cumplir con los preceptos religiosos, como que es asistir a la sinagoga, ¿no? Y referente a la postura de la mujer dentro del ritual, los conservadores, como los reformistas, permiten una mayor participación de la mujer. Por ejemplo, pueden llevar el rezo y decir el Kadish o una oración en honor a los fallecidos. Los conservadores no se comprometen a una plataforma definida de principios y dogmas, y mantienen una relativa apertura en los rituales y creencia de sus miembros en la práctica, y pretenden perpetuar la tradición, cultivar la educación y encontrar la unidad entre los judíos, porque a diferencia del movimiento reformista, que enfatiza la idea de Dios, y la ortodoxia, que se basa en el Torah, el judaísmo conservador subraya la importancia del pueblo judío e intenta hacer un síntesis entre el judaísmo como religión y sus aspiraciones nacionales e culturales, ¿no? Y bueno, el judaísmo reformista, ¿no? El judaísmo reformista es una rama de la religión judía también, judaísmo que también se relaciona con el judaísmo rabínico, y en la actualidad, junto con el judaísmo ortodoxo y el judaísmo conservador, el Masorti. De estas tres ramas, el reformismo es de la mayor antigüedad también. El judaísmo reformista, también llamado progresista o progresivo, define la autonomía individual en lo relativo a la interpretación de los preceptos religiosos, ¿no? Si hablamos de judaísmo reformista, pues tenemos que mencionar, pues, a este gran reformista judío llamado el rabino Abraham Geiger, ¿no? Abraham Geiger, llamado por muchos el padre del reformismo judío, ¿no? Geiger preconizó un movimiento para la reformación del judaísmo, de la Torah, como algunos de sus detractores, pero algunos de sus detractores contemporáneos equivocadamente alegaron y que trataría de subrayar la misión de los judíos de difundir el monoteísmo y los preceptos, ¿no?, éticos de la Torah, ¿no? Pero eso era mentira, ¿no? Pero lo quisieron incriminar, ¿no? Geiger claramente hizo claro que sus esfuerzos no deben ser entendidos como asimilacionistas, sino como un intento de revertir la hegemonía cristiana y establecer la presencia judía en el marco de la historia y pensamientos europeos, ¿no? De hecho, el reformismo hizo posible que muchos judíos de la época, alejados de la práctica de la religión, y otros ya convertidos al cristianismo, regresaran a la fe judaica. También previno que otros tantos terminaran convirtiéndose al cristianismo como producto de la asimilación ya generalizada en aquel entonces. Aquí, pues, este rabino Abraham Geiger, pues, fue un reformador que bueno, él quería, pues, o él hacía, ¿no?, que aquellos judíos que se convirtieron al cristianismo volvieran a sus raíces judías, ¿no?
y aquellos que se estaban convirtiendo al cristianismo como producto de la asimilación ya generalizada quizás por el tiempo o por ese tiempo, él los regresaba nuevamente al judaísmo, ¿no? Esa era la visión de este reformador, Abraham Geiger, ¿no? Y bueno, el reformismo en la actualidad, dice, ¿no? A mediados del siglo XIX, el movimiento reformista se implantó en América del Norte también, especialmente en Estados Unidos, con el nombre de Unión para el Judaísmo Reformista. Y cuenta allí con numerosos adherentes. La mayoría de los judíos practicantes manifiestos que son reformistas, también implantado en Israel. A pesar de haber nacido en Alemania, el judaísmo liberal se ha convertido hoy en un movimiento reformista de claro predominio estadounidense. O sea, el reformismo no fue nacido en Israel, ¿no? Sino nació en Alemania, ¿no? Y también predomina actualmente en Estados Unidos. En Israel, los reformistas, al igual que los conservadores, durante un tiempo no tuvieron un peso significativo, o sea, no pesaban, no eran conocidos. Sin embargo, existen hoy en día comunidades cuya actividad crece, las tensiones con los ortodoxos y aún más con los jeredíes son a veces importantes, ¿no? Acá, bueno, está explicando pues que los judíos reformistas tienen unas tensiones, o sea, todavía hay unos debates, ¿no? No hay una buena comunión entre ellos, ¿no? La mayoría de las comunidades reformistas se agrupan en la Unión Mundial para el Judaísmo Progresista, ¿no? Fundada en Londres en 1926 y cuya sede está en Jerusalén, ¿no? Y esto es correlacionado al judaísmo reformista, ¿no? Dice, y también habla, ¿no? De que en el 2006 tuvo un lugar la ordenación de 3 rabinos en Alemania, surgidos del colegio de Abraham Geiger, de inspiración literal. Son los primeros rabinos ordenados en ese país tras el nazismo, ¿no? Sus principios, ¿no? No pretenden ser dogmáticos, ¿no? La existencia, la singularidad y la unidad de Dios. Su principio es la eternidad y la naturaleza espiritual de Dios. La Torah fue inspirada y es progresivamente revelada por Dios. La propagación del monoteísmo es ético. La ciencia debe ser parte de la guía para un reformismo sistemático que enfoque a la humanidad como primer objetivo basado en el racionalismo acrónico hebreo. Su principio también es la afirmación de los 3 pilares del judaísmo, que es Dios, la Torah e Israel. Otro principio es la adaptación y respuesta del judaísmo a los desafíos de la actualidad. Como siempre lo ha hecho, para poder sobrevivir, el judaísmo ha de ser purificado y la maleza recortada. Y lo que otros han comentado, ¿no? Su principio es que la llegada de la era mesiánica es responsabilidad de todos los judíos y no judíos, ¿no? Que siguen esperando la llegada del Mesías, ¿no? Y aquí tenemos otra clase de judaísmo, ¿no? Que es un judaísmo muy controversial, ¿no? Se llama el judaísmo humanista. Es un movimiento dentro del judaísmo. Combina un apego a la identidad y a la cultura judía con un enfoque de hombre centrado en la vida. Define el judaísmo como la experiencia histórica y cultural del pueblo judío. El judaísmo humanista afirma que las personas son independientes de la autoridad sobrenatural y son responsables de sí mismos y de su comportamiento. Quiere decir que este judaísmo humanista más se basa pues en el apego a la identidad judía, a su cultura, a su enfoque de hombre centrado en la vida. Pero acá ellos discrepan que ellos tienen la propia decisión de decidir su vida sin necesidad de algo sobrenatural. Eso se refiere a Dios, ¿no? Que no dependen de un ser sobrenatural. Los judíos históricamente no han sido una denominación religiosa. En un tiempo los judíos eran una nación y se convirtieron en un pueblo del mundo. Ser judío es una consecuencia de ascendencia o de elección. Ser miembro de un pueblo judío no es una función de una creencia, sino de parte de una identificación, de una conexión de lealtad, ¿no? En esto se basan esta religión, judaísmo humanista, ¿no? Y bueno, también acá tenemos algunas cosas que ellos hacen. Ellos respetan sus ritos, sus costumbres, ¿no? Tienen escuelas, ¿no? Escuelas donde enseñan a los niños, programas de educación para adultos, ¿no? Ellos se encargan de eso, ¿no? Y es relacionado al judaísmo humanista, ¿no? Y por último, y también importante, ¿no? Que también se mencionó, es el judaísmo mesiánico, ¿no? El judaísmo mesiánico no tiene sus raíces en el judaísmo,
ya que este último es por definición de monoteísta, sino que es la necesidad pervasiva de practicar una religión correctamente identificada con Jesús de Nazaret como el Yeshua, el Mesías o el Mashiach ungido, que es donde obtiene el nombre mesiánico. Consideran que lo hacen desde un punto de vista judío y que existe dentro de la religión muchas maneras de concebir este concepto. Los judíos mesiánicos se consideran a sí mismos como judíos en religión y practican su fe de manera que ellos se consideran a sí mismos auténticos observantes de la Torah. Sin embargo, las corrientes tradicionales del judaísmo, desde la ultraortodoxos hasta los reformistas, no consideran al judaísmo mesiánico como una forma de judaísmo debido a que el judaísmo mesiánico acepta el Nuevo Testamento y a Jesús de Nazaret como el Mesías. Algunos cristianos consideran el judaísmo mesiánico como una forma de cristiano, reconociendo solo a los judíos de sangre y tradición convertidos al cristianismo como verdaderos judíos mesiánicos, así como lo fueron los primeros discípulos judíos de tradición convertidos en cristianos. Los judíos mesiánicos no son considerados como judíos por la ley del Estado de Israel, ¿no? Acá ya nos está diciendo, pues, que los judíos no consideran a los judíos mesiánicos como una religión, ¿no? Y no solamente eso, sino que aquí está diciendo, pues, que los judíos mesiánicos no son considerados como judíos por la ley del Estado de Israel. No son considerados. Para el año 1993 existía 160,000 partidarios del judaísmo mesiánico en Norteamérica y 350,000 en todo el mundo. En el año 2003 existían 400 agrupaciones mesiánicas en todo el mundo. En el 2008, el número de mesiánicos en los Estados Unidos fue alrededor de 250,000. El número de judíos mesiánicos de los que se tiene noticia en Israel es de 6,000 a 15,000 millones de miembros en 2017. Y la historia se origina como un movimiento hebreo cristiano en Inglaterra en el siglo XIX, donde congregaciones hebreas cristianas comenzaron a fundarse. La primera de estas fue en Ben Abraham, en la ciudad de Londres, fundada con 41 miembros. En ese mismo siglo, en Europa Oriental, surge uno de los principales precursores del judaísmo mesiánico, que es Ignaz Lichtenstein, de Hungría, quienes a mediados de 1890 contribuyó con los de ciertos estudios denominados literatura mesiánica clásica en el idioma alemán. En 1866, la Alianza Hebrea Cristiana de Gran Bretaña fue organizada con sucursales en varios países europeos y en los Estados Unidos un grupo similar que se llama Alianza Hebrea Cristiana de América. Fue organizado en Estados Unidos en 1915. La Alianza Hebrea Cristiana Internacional fue organizada en 1925, más tarde haciéndose la Alianza Internacional Mesiánica y grupos adicionales, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos entendiendo, pues, ¿no? Que el judaísmo moderno tiene muchas religiones, ¿no? Y todos se consideran judíos, ¿no? El judaísmo ortodoxo, que es el judaísmo tradicional, ¿no? Tenemos el judaísmo conservador y el judaísmo reformista, ¿no? Que también ellos también respetan las costumbres, respetan el Torah, perdón, pero ellos pues se han profundizado más a la parte moderna, ¿no? A decir, ¿no? Que bueno, estos son otros tiempos, son nuevos tiempos y tenemos que acoplarnos a estos tiempos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la mujer, ¿no? Que ellos no tienen acepción de persona, ¿no? La mujer participa al igual que el varón en sus costumbres, en sus ritos, ¿no? En sus cultos, ¿no? A comparación de los ortodoxos, ¿no? Y bueno, y tenemos también el judaísmo mesiánico, ¿no? Que como lo he explicado, como lo hemos leído, pues el pueblo judío no lo reconoce parte de la religión judía, no lo reconoce, no lo acepta, ¿no? Porque como dicen, ¿no? Ellos creen todavía en la llegada del Mesías, ellos están esperando en el Mesías, pero también vemos que estas religiones judías han crecido, ¿no? Que hay en Estados Unidos, hay en Europa, y bueno, el judaísmo mesiánico para los cristianos es considerado una religión cristiana, ¿no? Se le puede decir como una denominación, pero solamente para hebreos cristianos, ¿no? Judíos cristianos.
¿no? Y esto es con relación, pues, hermanos, al judaísmo moderno. Hay más judaísmos, como lo hemos mencionado anteriormente, pero he querido hablarle de estos 4 importantes que creo que son los más sobresalientes del judaísmo moderno. Muchas gracias. Bien, hermano Enrique García. Muy bien, hermano. La verdad que un excelente trabajo hecho, preparando y explicándonos muy bien acerca del judaísmo. Qué interesante los mesiánicos, ¿no es cierto? Entonces ellos no lo consideran parte del judaísmo, aunque ellos sí se consideran como judíos, ¿sí? Pero ya pertenecen al pueblo cristiano en todo caso. Amén. Qué bueno. Se ha extendido un poco la hora, hermano, pero vale la pena escucharlo, ¿sí? Sobre el tema que estaba muy bien expuesto. ¿Sí? Así que no hay preguntas. Vamos a tomar examen. Se asusta. A tomar lista. Pastor, podríamos hacer algunos comentarios. Bueno, sí, en forma breve, a ver. Por ejemplo, al comienzo cuando empezó el hermano Henry, ahí tomé nota con respecto de dónde venía el nombre de los judíos, ¿no? Venía de una de las tribus de Israel, que era de la tribu de Judá. Eso es lo que me llamó la atención, cosa que casi me había olvidado, pastor. Ahora, ese es uno. Y otro también en la forma de sus leyes alimentarias, ¿no? Ellos tienen unas leyes en las que nos dice el hermano Pablo que han creado pues leyes para sus fiestas, leyes para sus alimentos, leyes para todo lo que ellos se puedan definir, y también en base al libro levítico, ¿no? En cuanto a sus leyes alimentarias, que sacan del libro de Levítico. Esa es una cosa que también me ha sorprendido, pastor, en el tema del judaísmo. Y luego también el tipo de judaísmo que hay, ¿no? El judaísmo ortodoxo, conservador, moderno, humanista. Todo eso es lo que quedaba sorprendida, pastor. Bien, hermana Aide. Sí, hay cosas que nos sorprenden al ver, ¿no? Como actualmente, como ellos están formados en distintos grupos, sectas, que ellos aceptan, ¿no? Aceptan como judaísmo, a pesar que entre ellos tienen sus diferencias. Pero a los judíos mesiánicos no lo aceptan como parte de los judíos. Y sorprendida de cómo están divididos, ¿no? Una parte son conservadores, otros humanistas, ¿no? Y otros, la otra parte que esperan, como se llama, la era mesiánica, ¿no? Sí. Es cuando venga Jesucristo para ellos, ¿no? El nuevo Cristo para ellos, el nuevo Mesías prácticamente, ¿no? Eso también, pastor, queda resaltado para nosotros. Sí, hermana, muy interesante. Es un poco como la iglesia también. Parte pecho. Pollo. La iglesia evangélica cristiana, vemos también las distintas denominaciones, ¿no? Algunas muy conservadoras, otras más reformadas, más renovadas, y así también, ¿no? Pero dentro de las iglesias evangélicas se aceptan las distintas denominaciones como evangélicas, ¿no? Pero hay algunas que se han ido a un extremo y ya no están dentro de las iglesias evangélicas, como por ejemplo la iglesia por ejemplo del movimiento, aunque son hacia afuera aparentemente evangélicos, pero ellos prácticamente se han salido porque no se unen a las iglesias evangélicas, ¿no? O la iglesia también, por ejemplo, adventista, tienen la misma Biblia, casi todo es lo mismo, pero ellos no se consideran evangélicos tampoco. Bien, muy bien, hermana. No sé si hay algún comentario así también breve como la hermana, que ella estuvo atenta.
Eso es muy bueno, hermana, que estuvo atento ahí, y anotando algunas cosas. Bien, no hay entonces. Claro como el agua. Bien. Gracias, hermano. Bien, gracias a los hermanos del judaísmo. Muy bien, muy bien. Bien. La verdad que un buen trabajo han hecho el grupo. Y a pesar del trabajo siempre es bueno así compartir, porque dentro del grupo, quizás algunos no todos tienen la misma experiencia que otros en el tema de expresar lo que ha preparado. Yo sé que sea un poquito a veces la diferencia, algunos tienen más experiencia que otros, pero todos han trabajado, ¿no? Eso es lo importante. Bien. Bien, vamos a pasar lista entonces, ya todos La los hora que de tienen que estar. nochecita. Vamos un poquito para no dejar, vamos a verlo así rápidamente. Igual los hermanos han expuesto bien sobre el catolicismo también. Yo se me tengo en algunas cosas porque la parte así histórica y demás, en la exposición bastante cosas se puede ver interesante. Sobre, Pastor, el hermano Daniel Seminario me dice que tiene problemas con su audio, pero sí está presente, está escuchando. Me acaba de escribir al WhatsApp. Daniel Seminario. Ya, entonces pongo presente. ¿Dónde está? Bien, entonces él está. Bueno, eso es importante, ¿ves? Pasar la voz. Entonces, como ya hemos visto, vamos a ver rápidamente esto para pasar luego a la otra, como catolicismo en dos clases, porque es muy extenso. La Iglesia Católica Romana considera a María como a corredentora, mediatriz, reina del cielo. La idea que ellos sostienen a María como corredentora es que juntamente con Jesús, ella también participa en la redención. Y por supuesto que nosotros bíblicamente no aceptamos esto para nada. Y tampoco como mediadora. Sí. Algunas cosas vamos a ir viendo que de la Iglesia Católica, algunas cosas podemos ver. Hay cosas, no estamos tanto para, bueno, ver los errores y no cometer lo mismo. Como dijimos en un comienzo, tenemos que pensar que en un comienzo ellos también pertenecieron a la iglesia original, con la Biblia, así como nosotros, pero con el tiempo al extremo que se han desviado y que son cosas que pueden suceder cuando dejamos a la Biblia, la palabra de Dios, como autoridad máxima sobre nuestras vidas. El tema de mediadora tampoco, y bueno, reina del cielo, a la par de Jesús, como rey, ella también reina. Virgen perpetua, ese por eso el perpetuo socorro, hay una virgen, ¿no? En Perú. Perpetuo socorro, el colegio. ¿Tu colegio era? Ah, no. Yo creo que la Virgen Perpetua, una vez me tocó hablar con un católico. Sí. Y yo creo que eso es porque ellos consideran que ella nunca tuvo intimidad con José, ¿no? Sí. ¿Escucharon eso? Sí, sí. Sí, no se ellos escuchó sostienen, bien. no se escuchó lo que. Bueno, la Iglesia Católica sostiene la Virgen Perpetua en el sentido de que ella nunca tuvo relación con José, nunca tuvo hijos. Nosotros vemos en la Biblia que Jesús tenía hermanos. Y bueno, es una discusión siempre entre católicos y evangélicos, otros diciendo que sí, están los hermanos de Jesús ahí. Ellos dicen que no, porque bueno, tienen su interpretación. Claro, que Josué eran hermanastros de Jesús y todo ese tema. No vamos a entrar a ese punto, porque igual ese no es el tema, porque
si bien pudo haber sido que ella no tuvo más hijos, hay gente que no se casó y sirvió a Jesús toda su vida. Pero el problema de ellos es otra cosa, pues, ¿no? La idea de endiosar a María. Entonces, por eso toman ese punto. Bien. La liturgia de la Iglesia Católica Romana celebra a María como Ei portemos, la siempre Virgen, lo que ya habíamos dicho. Ellos sostienen eso. Es una doctrina principal que ellos se mueven de que María siempre, así que no se va a mover eso a no ser que se convierta. Una vez que uno se convirtió al Evangelio, pues dejó. O si no, ellos van a pelear a muerte sobre ese tema. Y yo creo que como evangélicos a veces perder el tiempo discutir sobre estas cuestiones con ellos, porque ellos van a pelear y defender, y ellos creen eso sinceramente, no es que, más bien a veces nosotros, en nuestro afán de hacerles entender, los herimos a ellos, se sienten atacados, ofendidos, cuando hablamos de una manera a veces despectiva en cuanto a María. Más bien deberíamos, en ese tema yo creo, ser más sabios y no tocar el punto de María, ¿no? Y presentarle, hablar sobre Jesús, el perdón, la salvación, el amor de Cristo, la cruz, la obra, y tantas cosas que ellos creen teóricamente, podríamos decir, igual. Entonces podemos conversar de esas cosas, en vez de entrar a chocar, y una vez que el Señor por la palabra se les reveló, el tema de María ya no es un problema. Yo a veces veo, inclusive por las redes, ¿no? Inclusive a veces a pastores, discutiendo con ellos por el tema de esto de la virginidad de María, y la verdad que para mí, mi opinión me parece a mí lamentable realmente, por redes discutir eso, a mí no me parece. Bien, avanzamos. Mariología. Salvadora, la Romana quiere que ellos quieren que la gente busque a María para salvación. Es la intención de la Iglesia Católica, ¿no? Intercesora y receptora de oración. Por eso es que la gente le reza. Justo hoy encontré unas personas que ha venido a unas reuniones nuestras, una persona mayor, no se llegó a convertir realmente, ¿no? Y entonces, y cuando conversa conmigo se cuida. Que dice, yo rezo el Padre Nuestro, pero él se le escapó. Y rezo una Ave María, me lo quedo. Digo, uy, se me escapó. No hay problema que a veces, si no te ha convertido, él le puede rezar a todos los santos, a María. Pero ellos creen sinceramente que María es como que ella recepciona las oraciones que uno hace y después ella se los presenta a Jesús. Como que acomoda un poco, ¿no? Un poco le da el lugar al Espíritu Santo como intercesor. Bien, y el tema de la concepción también de María Inmaculada. Sí. Bien. Pastor, justamente lo que usted estaba manifestando respecto al Espíritu Santo tiene que ver mucho con el tema de la trilogía Padre, Hijo, Espíritu Santo versus la trilogía egipcia y la trilogía de Semiramis, en la cual, por ejemplo, estaba Isis, Horus y Osiris, ¿sí? 2 varones, una mujer, y en el caso de Nimrod, como padre, como hijo, y Semiramis, que era madre de Nimrod, pero también fue esposa, ¿no? Entonces, prácticamente ella es la religión y la filosofía babilonia. Entonces, a partir de ahí viene el concepto y la teología de María como la función de lo que vendría a ser el Espíritu Santo, ¿no? Una intercesora, la mediadora, ¿no? Incluso la posición de muchos es, no, pero mira, Jesús sí, pero oye, ¿tú a quién le harías más caso? ¿A tu mamá o a tu hermano? Y entonces apelan al sentido maternal
como aquel que Jesús le haría caso a su mamá y que Jesús es alguien como un juez, y entonces no te le puedes acercar mucho al juez porque te puede sancionar o juzgar, pero sí te podrías acercar a la mamá porque la mamá lo puede convencer con su cariño y su amor para que nos haga caso, ¿no? Sí, sí. Bien, José Laporte, la verdad que sí, especialmente en Perú, ¿no? Y yo creo que el peso también de la importancia que hay el Día de la Madre, por ahí tiene que ver también, yo creo, ¿no? El tema de la religión sobre María, el peso. Sí, también la mamá, pues, ¿no? Generalmente quizás podrá más punche que el papá, quizás en muchas cosas, vemos, que se ve en el mundo. Dentro de lo que no debe ser así, pues, ¿no? El hombre es su función, la mujer es su función. Pero en el mundo vemos que a veces, muchísimos casos, que la mujer sola peleando por el hogar, por los hijos, y los hijos pues vendrían a su mamá, lógicamente. Pero más allá de eso veo por el tema de María también, por la mariología, es también el énfasis a la mamá, a la madre. Bien, tenemos el recreo anhelado y esperado a las 9:05. Nos reencontramos, ¿sí?